Bienvenido a este rincón de relatos nocturnos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Empecemos. Hay lugares en este mundo donde el velo entre lo que conocemos y lo que no podemos comprender se vuelve tan delgado que casi puedes sentirlo rozar tu piel. Los cementerios antiguos no son solo repositorios de restos mortales, son archivos vivientes de historias inconclusas, de despedidas que nunca se dijeron, de almas que quizás nunca encontraron su camino. Trabajar en uno de estos lugares durante la noche no es simplemente un empleo, es convertirte en testigo involuntario de una realidad que la mayoría prefiere ignorar. Lo que voy a contarles no es producto de la imaginación ni de leyendas urbanas. Es el testimonio de un hombre común que aceptó un trabajo nocturno pensando que sería tranquilo, y terminó descubriendo que hay experiencias que cambian para siempre la forma en que ves el mundo, porque a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino darnos cuenta de que hay cosas que nunca dejaremos de ver. Mi nombre es Roberto Méndez Salazar y soy de Guanajuato, México. Tengo 42 años y durante los últimos 8 meses trabajé como velador nocturno en el Panteón Municipal de Santa Rosa, uno de los cementerios más antiguos de la región, que data de 1850 y algo. Digo trabajé porque ya no puedo volver ahí. Ya no puedo ni siquiera pasar cerca de ese lugar sin sentir que algo me observa desde las sombras. Déjenme explicarles cómo llegué a ese empleo. Yo había trabajado toda mi vida en la construcción, pero una lesión en la espalda me dejó fuera del juego. Los doctores me dijeron que nada de cargar cosas pesadas, nada de esfuerzo físico considerable. Tenía una familia que mantener, mi esposa Laura y mis 2 hijos, así que necesitaba encontrar algo rápido. Fue mi cuñado quien me habló del puesto de velador en el panteón. Me dijo que era fácil, que solo tenía que estar ahí durante la noche, hacer rondas cada 2 horas y asegurarme de que nadie entrara a robar las ofrendas o a dañar las tumbas. El pago no era malo y los requisitos eran mínimos. La primera vez que fui a conocer el lugar fue un martes por la tarde. El señor Esteban Ruiz, el administrador del panteón, me recibió en la entrada. Era un hombre de unos 60 años, delgado y con una expresión permanentemente cansada en el rostro. Me explicó que el turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me mostró la caseta donde pasaría la mayor parte del tiempo. Una construcción pequeña de concreto con una silla, una mesa, un calentador eléctrico y un baño diminuto. Tenía una ventana que daba hacia el camino principal del cementerio. Mientras caminábamos entre las tumbas esa tarde, noté que el lugar era enorme. Había secciones que parecían abandonadas, con monumentos antiguos cubiertos de musgo y lápidas tan viejas que ya no se podía leer lo que decían. El señor Esteban me explicó que la parte más antigua del cementerio databa de hace más de 170 años. Había criptas familiares del tamaño de habitaciones pequeñas, algunas con rejas oxidadas a través de las cuales podías ver la oscuridad del interior. Me contrató en el momento. Dijo que llevaban 3 semanas sin velador porque el anterior había renunciado de repente. No me dio detalles, y yo no pregunté. Necesitaba el trabajo. Mi primer noche fue un viernes. Llegué 15 minutos antes de las 10. El velador del turno diurno, don Casimiro, un señor mayor de unos 70 años, estaba esperándome. Me entregó las llaves y una lámpara grande que tendría que usar durante las rondas, porque aunque había algunos postes con luces a lo largo del camino principal, la mayor parte del cementerio quedaba en completa oscuridad. Don Casimiro me dio algunos consejos básicos. Me dijo dónde estaban las herramientas por si necesitaba cerrar alguna puerta o arreglar algo. Me mostró el libro de registro, donde tenía que anotar la hora de cada ronda. Luego me miró directo a los ojos y me dijo algo que en ese momento tomé como una broma de mal gusto, pero que después entendería mejor. Mijo, si escuchas cosas raras, no hagas caso. Si ves sombras moviéndose, no las sigas. Y sobre todo, nunca respondas si escuchas que alguien te llama por tu nombre. Aquí, el silencio es tu mejor amigo. Me reí nerviosamente y le dije que no creía en esas cosas. Él solo movió la cabeza y se fue sin decir nada más. Me quedé solo en la caseta.
Acomodé mis cosas, el termo con café que Laura me había preparado, unos tacos que había comprado en el camino, mi celular. Puse una estación de radio para tener algo de compañía. Las primeras horas fueron tranquilas. Desde la ventana podía ver el camino principal iluminado por los pocos focos que funcionaban. Más allá todo era oscuridad. A medianoche hice mi primera ronda. Tomé la lámpara y salí. El aire estaba frío y se sentía pesado, como si tuviera que hacer un esfuerzo extra para respirar. Caminé por el sendero principal revisando que todo estuviera en orden. El haz de luz de mi lámpara iluminaba las tumbas a los lados. Algunas tenían flores frescas, otras estaban descuidadas con la hierba crecida alrededor. Los árboles viejos que había por todo el cementerio proyectaban sombras extrañas que se movían con el viento. Llegué hasta la sección antigua en la parte trasera. Ahí estaban las criptas más grandes. La luz de mi lámpara apenas penetraba la oscuridad entre ellas. Había un silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales de la noche como grillos o lechuzas. Solo el sonido de mis pasos sobre la tierra y la grava. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuché un sonido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me detuve y apunté la lámpara hacia donde creía que venía el sonido. No vi nada. Esperé un momento conteniendo la respiración. Nada. Pensé que tal vez había sido un animal, aunque no había visto ninguno en toda mi ronda. Regresé a la caseta con un nudo en el estómago que no podía explicar. Me senté y anoté la hora en el registro. 2 de la mañana, todo en orden. Me serví café y traté de calmarme. Era mi primera noche. Era normal estar nervioso. A las 2:30 el radio comenzó a tener interferencia. La música se cortaba con estática. Cambié de estación, pero todas tenían el mismo problema. Finalmente lo apagué. El silencio en la caseta era incómodo. Podía escuchar mi propia respiración, los latidos de mi corazón. Entonces escuché pasos afuera. Pasos lentos sobre la grava del camino. Me levanté rápidamente y miré por la ventana. No había nadie. Los pasos continuaron. Se acercaban a la caseta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomé la lámpara y salí. Roberto. Alguien había susurrado mi nombre. La voz venía de algún lugar entre las tumbas cercanas. Una voz rasposa, como si le costara trabajo formar las palabras. ¿Quién anda ahí?, pregunté tratando de que mi voz sonara firme. Silencio. Apunté la lámpara hacia todos lados. Nada. Nadie. Entré de nuevo a la caseta y cerré la puerta con seguro. Me quedé de pie junto a la ventana observando. Los pasos habían cesado. Todo estaba quieto de nuevo. Pasé el resto de esa noche sin salir de la caseta excepto para hacer la ronda de las 4. Esa segunda ronda fue más rápida. Prácticamente corrí por el camino principal sin adentrarme demasiado en las secciones laterales. Cuando llegaron las 6 de la mañana y vi la luz del amanecer, sentí un alivio enorme. Don Casimiro llegó puntual, y yo me fui a casa sin decirle nada de lo que había pasado. No quería que pensara que estaba loco o que era un cobarde. En casa traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esa voz susurrando mi nombre. Laura me preguntó cómo había estado mi primera noche, y le dije que todo bien, solo que era raro estar solo en un lugar así. Ella me dio un beso y me dijo que me acostumbraría. Las siguientes noches fueron similares. Siempre pasaba algo. A veces eran ruidos que no podía explicar. Golpes secos que parecían venir de dentro de las criptas. Otras veces veía sombras que se movían entre las tumbas cuando hacía mis rondas, pero cuando apuntaba la lámpara hacia ellas no había nada. Una noche vi lo que parecía ser una figura de mujer vestida de blanco parada junto a un árbol en la sección antigua. Cuando parpadeé ya no estaba. Empecé a llegar cada noche con un nudo en el estómago. El miedo se volvió parte de mi rutina, pero necesitaba el dinero y me decía a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, que mi mente me estaba jugando trucos, que el cansancio y la oscuridad hacían que viera cosas que no estaban ahí. Fue en mi tercera semana cuando sucedió algo que no pude racionalizar. Era un miércoles y había estado lloviendo toda la tarde. Para cuando llegué al cementerio, todo estaba mojado y había charcos por todos lados. El señor Esteban me había pedido que revisara una de las criptas en la sección antigua, porque habían reportado que la puerta estaba abierta.
Al parecer unos muchachos habían entrado ahí a tomar durante el día, y don Casimiro la había cerrado, pero no estaba seguro de que hubiera quedado bien asegurada. Hice mi primera ronda a medianoche como siempre. Llevaba un candado extra que me había dado el señor Esteban, por si necesitaba asegurar la cripta. Llegué a la sección antigua. La lluvia había parado, pero todo estaba húmedo y resbaloso. Encontré la cripta. Era una de las más grandes, de la familia Cordero, según decía en la placa de mármol sobre la entrada. La puerta de hierro estaba entreabierta. Me acerqué despacio. Empujé la puerta con cuidado y alumbré hacia adentro con la lámpara. Era un espacio rectangular de unos 4 metros por 3. Las paredes estaban llenas de nichos, esos espacios donde colocan los ataúdes. Algunos estaban sellados con placas de mármol. Otros estaban vacíos y abiertos, mostrando la oscuridad del interior. El piso estaba cubierto de hojas secas, y había un olor horrible a humedad, y algo más que no pude identificar. Entré solo un par de pasos para revisar que no hubiera nadie dentro. Todo parecía en orden. Estaba a punto de salir cuando mi lámpara iluminó algo en el piso del fondo. Parecía una mano extendida como si alguien estuviera tirado ahí. El corazón me dio un vuelco y corrí hacia allá. No era una mano. Era un guante viejo de cuero, probablemente dejado por alguien hacía mucho tiempo. Respiré aliviado y me reí de mí mismo por haberme asustado tanto. Recogí el guante pensando en tirarlo afuera. Fue cuando lo escuché. Un susurro. Venía de arriba, de uno de los nichos superiores. No eran palabras claras, era más como un murmullo constante, como si alguien estuviera rezando en voz muy baja. Levanté la lámpara hacia los nichos de arriba. Todos estaban sellados. El susurro continuó. Se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir que eran varias voces, todas susurrando al mismo tiempo cosas diferentes. Mi cuerpo se quedó paralizado. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Las voces crecieron en volumen. Ya no eran susurros, eran voces normales, decenas de ellas hablando todas al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, urgentes. Entonces algo cayó de uno de los nichos superiores y se estrelló en el piso junto a mí. Era una placa de mármol que había estado sellando uno de los espacios. El ruido me sacó de mi parálisis y corrí hacia la salida. Salí de la cripta tropezando con mis propios pies. Caí sobre el lodo, pero me levanté inmediatamente y corrí de regreso hacia la caseta sin mirar atrás. Llegué empapado de lodo y sudor. Temblaba de pies a cabeza. Me encerré en la caseta y me senté en el piso con la espalda contra la puerta. Las voces seguían en mi cabeza, aunque ya no las escuchaba realmente. Estuve así hasta que amaneció. No hice más rondas esa noche. No anoté nada en el registro. Cuando don Casimiro llegó, me vio y supo que algo había pasado. No me preguntó qué, solo me dijo que me fuera a descansar. En el camino a casa decidí que renunciaría. No podía seguir trabajando ahí. Pero cuando llegué, Laura me recibió con noticias de que el dueño de la casa donde rentábamos había subido la renta. Necesitábamos más dinero, no menos. No podía renunciar. Esa tarde no pude dormir ni un minuto. Le di vueltas en mi cabeza a lo que había pasado. Traté de convencerme de que había sido el viento, que las placas viejas se caen solas por el tiempo, que mi mente había inventado las voces. Pero yo sabía lo que había escuchado. Sabía que no había sido mi imaginación. Volví esa noche con un rosario que mi madre me había regalado años atrás. Nunca había sido muy religioso, pero necesitaba sentir que tenía algún tipo de protección. Me lo colgué del cuello y lo metí debajo de mi camisa. También llevé una radio pequeña nueva que había comprado en el camino, pensando que tal vez mantener algo de ruido me ayudaría. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mi ronda de medianoche por el camino principal solamente. No me acerqué a la sección antigua. A la 1:30 estaba en la caseta tomando café cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Luego otro y otro. Alguien estaba tocando con fuerza. Me levanté y miré por la ventana. No había nadie frente a la puerta. Los golpes continuaron. Tomé la lámpara y abrí la puerta de golpe, esperando asustar a quien fuera que estuviera haciendo eso. No había nadie. El camino estaba vacío. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Había huellas en el lodo frente a la puerta, huellas de pies descalzos. Pero no eran huellas normales.
Los pies que las habían dejado tenían los dedos muy largos, demasiado largos, y solo había huellas llegando a la puerta. No había huellas alejándose. Era como si quien fuera que había tocado simplemente hubiera desaparecido. Cerré la puerta y puse el seguro. Mi respiración era agitada. Los golpes empezaron de nuevo, pero esta vez en la ventana, luego en las paredes, luego en el techo. Era como si algo estuviera rodeando la caseta, golpeando desde todos lados. El sonido era ensordecedor. Me tapé los oídos, pero igual lo escuchaba. Duró tal vez 2 minutos, aunque se sintió como una eternidad. Luego paró de repente. Silencio total. Me quedé ahí parado en medio de la caseta sin atreverme a moverme. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Nada. Poco a poco me calmé. A las 3 de la mañana decidí que tenía que hacer la ronda. Era parte de mi trabajo y si no la hacía y pasaba algo me despedirían. Salí con la lámpara en una mano y el rosario apretado en la otra. El cementerio estaba en completo silencio. Caminé por el sendero principal. Todo parecía normal. Llegué a la mitad del camino cuando noté algo extraño. Había alguien parado a lo lejos, al final del sendero donde éste se dividía hacia las diferentes secciones. Era una silueta oscura e inmóvil. Apunté mi lámpara hacia allá, pero la distancia era demasiada y la luz no alcanzaba. Me quedé parado sin saber qué hacer. La figura no se movía. Yo tampoco. Estuvimos así por lo que parecieron varios minutos. Entonces la figura empezó a caminar hacia mí. Despacio, muy despacio, con pasos regulares que producían un sonido sordo sobre la tierra. Retrocedí. La figura seguía avanzando. En el resplandor débil de los pocos focos del camino pude ver que no era una persona normal. Era demasiado alta, tal vez 2,5 metros, y su forma era extraña, como si sus proporciones estuvieran mal. Los brazos eran demasiado largos y colgaban hasta casi las rodillas. Seguí retrocediendo sin quitarle los ojos de encima. La cosa seguía acercándose con esos pasos lentos y constantes. Cuando estaba a unos 20 metros de mí se detuvo. Yo también me detuve. Nos quedamos así mirándonos en la oscuridad. Entonces levantó uno de esos brazos largos y me señaló. Corrí. Corrí tan rápido como pude de regreso a la caseta. Escuchaba los pasos detrás de mí. Ya no eran lentos. Ahora eran rápidos, como si la cosa hubiera empezado a correr también. Llegué a la caseta y me lancé adentro cerrando la puerta de un golpe. Puse el seguro con manos temblorosas. Los pasos se detuvieron justo afuera. Miré por la ventana y ahí estaba. Esa cosa, parada frente a la puerta. Ahora podía verla mejor bajo la luz del poste cercano y deseé no haberlo hecho. No tenía cara. Donde debería estar su rostro solo había una superficie lisa y pálida como cera vieja. Pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. Podía sentir su atención sobre mí como un peso físico. Se quedó ahí parada durante horas. No se movía. Solo estaba ahí. Yo me senté en el piso de la caseta sin atreverme a apartar la vista. Cuando empezó a amanecer, la cosa finalmente se alejó. Caminó de regreso hacia el interior del cementerio, con esos pasos lentos hasta que la perdí de vista entre las tumbas. Don Casimiro llegó como siempre a las 6. Me encontró sentado en el piso con la mirada perdida. Me preguntó si estaba bien y solo pude negar con la cabeza. Debí haber renunciado ese mismo día. Debí haberle dicho a Laura que encontraríamos otra forma de conseguir dinero. Pero no lo hice. Algo me retenía. Era como si el cementerio ya no me dejara irme. Cada noche que trabajaba ahí sentía que algo de mí se quedaba en ese lugar. Y cada vez me costaba más trabajo recordar por qué había querido irme. Las noches siguientes empeoraron. Las cosas que veía y escuchaba se hicieron más frecuentes y más intensas. Una noche, vi a un grupo de figuras vestidas con ropa antigua caminando en procesión entre las tumbas. Llevaban velas encendidas, pero las llamas eran de color azul. No hacían ningún sonido al caminar. Pasaron junto a la caseta sin mirarme y desaparecieron en la sección antigua. Otra noche escuché música. Era una canción de cuna antigua que mi abuela solía cantarme cuando era niño. Venía de todas direcciones al mismo tiempo. Duró toda la madrugada. Me tapé los oídos, pero la escuchaba dentro de mi cabeza. Empecé a tener problemas en casa. Laura decía que ya no era el mismo.
que llegaba cada mañana con una mirada vacía y que apenas hablaba con ella o con los niños. Tenía razón, pero no podía explicarle qué me estaba pasando. ¿Cómo podía decirle que cada noche trabajaba rodeado de cosas que no deberían existir? Que el lugar donde ganaba nuestro sustento me estaba consumiendo poco a poco. Una noche el señor Esteban vino al cementerio como a las 11. Dijo que necesitaba revisar unos documentos en su oficina, que estaba en un edificio pequeño cerca de la entrada. Me pidió que lo acompañara porque la cerradura de la puerta estaba trabada. Fuimos juntos. Mientras él buscaba los papeles, yo me quedé esperando afuera. Fue entonces cuando le pregunté por el velador anterior, el que había renunciado antes de que yo llegara. El señor Esteban se puso tenso. Dijo que no sabía mucho, que el hombre simplemente había dejado de venir una noche sin dar explicaciones. Le pregunté si sabía dónde podía encontrarlo. Me miró con una expresión extraña y me dio un nombre: Marcos Villegas. Vivía en un pueblo cercano. Al día siguiente fui a buscarlo. Encontré su casa después de preguntar a varias personas. Era una casa pequeña en las afueras del pueblo. Toqué la puerta. Una mujer mayor abrió. Le dije que buscaba a Marcos. Su expresión se entristeció. Me dijo que Marcos era su hijo y que estaba adentro, pero que no hablaba con nadie. Que desde que había dejado ese trabajo en el cementerio había cambiado. Que apenas comía y que pasaba los días sentado en su habitación mirando la pared. Le supliqué que me dejara verlo. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Me llevó a una habitación en la parte trasera de la casa. Marcos estaba sentado en una silla junto a la ventana. Era un hombre de unos 30 años, pero parecía mucho mayor. Tenía el cabello lleno de canas y la piel pálida. Sus ojos estaban hundidos en las cuencas. Me acerqué despacio. Le dije mi nombre. Le dije que yo había tomado su lugar como velador del cementerio. Sus ojos se movieron hacia mí lentamente. Cuando habló, su voz sonaba como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Ya te tienen», dijo, «ya eres de ellos». Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que el cementerio estaba maldito, que no eran solo fantasmas lo que habitaba ese lugar, eran algo mucho peor. Algo que había estado ahí desde antes de que construyeran el cementerio. Algo antiguo que se alimentaba de los vivos que se aventuraban en su territorio durante la noche. Me dijo que él había aguantado 2 meses trabajando ahí, que cada noche era peor que la anterior, que las cosas que veía se hacían más reales, más sólidas, que empezaban a poder tocarte. Me mostró su brazo izquierdo. Tenía una cicatriz horrible que iba desde el hombro hasta el codo, como si algo lo hubiera agarrado con garras. Me contó que su última noche había visto a esa cosa sin cara, la misma que yo había visto. Dijo que lo había perseguido hasta la caseta y que había intentado entrar, que había golpeado la puerta tan fuerte que la madera casi se rompe, que había durado toda la noche intentando entrar, y que cuando amaneció y la cosa se fue, Marcos encontró marcas en la puerta, marcas de dedos. Pero los dedos tenían garras y habían dejado surcos profundos en la madera. Nunca volvió después de esa noche. Dijo que prefería morirse de hambre antes que regresar ahí, pero que ya era tarde para él de todas formas, que desde aquella noche las cosas lo seguían, que las veía en las esquinas de su habitación cuando oscurecía, que escuchaba susurros llamándolo, que sabía que eventualmente vendrían por él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me agarró del brazo con fuerza. Me dijo que corriera, que dejara ese trabajo y que me fuera lejos, que tal vez si lo hacía ahora todavía había tiempo, que si seguía trabajando ahí terminaría como él o peor. Salí de esa casa sintiéndome peor que cuando llegué. Sabía que Marcos tenía razón, pero también sabía que ya era demasiado tarde para mí. Durante las semanas que llevaba trabajando en el cementerio, algo había cambiado en mí. Podía sentirlo. Era como si una parte de mí ya no estuviera realmente viva, como si cada noche que pasaba en ese lugar me fuera quedando más del lado de las cosas que habitaban ahí. Esa noche volví al cementerio. Laura me suplicó que no fuera. Dijo que podíamos conseguir el dinero de otra forma, que ella conseguiría un segundo trabajo, que lo que fuera era mejor que verme destruirme así. Pero yo ya no podía escucharla realmente. Su voz sonaba lejana como si viniera de muy lejos. Llegué al cementerio a las 10. Don Casimiro me miró con tristeza cuando me entregó las llaves. Creo que él sabía lo que me estaba pasando.
Probablemente lo había visto suceder antes con otros veladores. Me encerré en la caseta. Ni siquiera encendí la radio. Me senté en la silla y esperé. Sabía que vendrían. Siempre venían. A medianoche empezaron los golpes. Primero suaves, luego cada vez más fuertes. Luego las voces. Docenas de voces llamándome. Roberto, Roberto, Roberto. Una y otra vez. Miré por la ventana. El cementerio entero parecía estar vivo. Había figuras por todas partes. Algunas parecían humanas. Otras definitivamente no lo eran. La cosa sin cara estaba parada frente a la caseta, pero esta vez no estaba sola. Había otras dos junto a ella. Todas me señalaban con esos brazos imposiblemente largos. La puerta empezó a crujir. El seguro no iba a aguantar mucho. Podía ver cómo la madera se curvaba hacia adentro con cada golpe. Saqué el rosario de mi cuello y lo apreté en mi mano. Recé todas las oraciones que recordaba, pero las palabras sonaban huecas, vacías, como si ya no tuvieran poder en este lugar. La puerta cedió. Se abrió de golpe y las cosas entraron. La caseta se llenó de sombras, de susurros, de un frío que quemaba. Extendieron sus manos hacia mí. Traté de gritar, pero no me salió ningún sonido. Lo último que recuerdo claramente es sentir esas manos tocándome. Eran frías como el hielo y cuando me agarraron sentí como si algo dentro de mí se rompiera, como si algo esencial de lo que yo era se desgarrara y se fuera con ellas. Desperté en un hospital. Laura estaba junto a mi cama llorando. Los doctores dijeron que don Casimiro me había encontrado tirado afuera de la caseta cuando llegó en la mañana. Estaba inconsciente y con hipotermia severa a pesar de que la noche había sido templada. La puerta de la caseta estaba intacta. No había señales de que hubiera pasado nada, pero yo sé lo que pasó. Sé que algo de mí se quedó en ese cementerio. Puedo sentir el vacío donde solía estar. Es como si una parte esencial de mi alma hubiera sido arrancada. Han pasado 2 meses desde aquella noche. Ya no trabajo en el cementerio, obviamente. Ni siquiera puedo acercarme a ese pueblo. Pero las cosas no terminaron esa noche. Marcos tenía razón. Una vez que te marcan, no te dejan ir. Las veo en las sombras de mi casa cuando oscurece. Escucho los susurros en la noche. Cada día me siento menos real, como si me estuviera desvaneciendo lentamente. Laura dice que ya casi no la miro a los ojos, que paso las noches sentado junto a la ventana mirando hacia la oscuridad. Sé que eventualmente volveré a ese cementerio, no porque quiera, sino porque algo allá me está llamando. La parte de mí que se quedó ahí quiere que regrese. Y cada día que pasa la llamada se hace más fuerte. Es solo cuestión de tiempo. Anoche soñé que caminaba entre las tumbas, que llegaba a la sección antigua y entraba en aquella cripta, y que adentro, en uno de los nichos abiertos, había un espacio esperándome. Un espacio con mi nombre ya grabado en una placa nueva de mármol. Cuando desperté tenía tierra bajo las uñas. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé cómo va a terminar esto. Una noche mis pies me llevarán de regreso a ese lugar. La parte de mí que todavía está viva se reunirá con la parte que dejé ahí, y entonces me convertiré en una más de esas cosas que deambulan entre las tumbas llamando a los vivos. Marcos murió hace una semana. Su madre lo encontró en su habitación. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco, pero yo sé la verdad. Ellos finalmente vinieron por él, y pronto vendrán por mí. Si alguien lee esto algún día, si alguien escucha mi historia, solo les pido una cosa. Si alguna vez les ofrecen trabajo como velador en un cementerio antiguo, especialmente uno de noche, no lo acepten. No importa cuánto necesiten el dinero. No importa qué tan desesperados estén. Algunos lugares no son para los vivos, y una vez que cruzas ese umbral, una vez que pasas demasiado tiempo en el reino de los no vivos, ya no hay vuelta atrás. El cementerio de Santa Rosa sigue operando. Ya tienen un nuevo velador. Es un muchacho joven de apenas 22 años. Lo vi una vez desde lejos cuando pasé cerca del pueblo. Tenía esa misma expresión de inocencia que yo debí tener en mi primer día. No sabe lo que le espera. Nadie se lo dirá. Y aunque se lo dijeran, probablemente no creería. Yo tampoco hubiera creído. Esta noche Laura se ha quedado dormida abrazada a mí. Los niños están en sus habitaciones.
La casa está en silencio, pero yo escucho los susurros, más claros que nunca. Roberto, 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 es hora de volver a casa. Miro por la ventana hacia la oscuridad, y allá en la distancia, al final de la calle, veo 3 figuras paradas bajo un poste de luz. Altas, con brazos demasiado largos, sin rostros. Me están esperando. Ya es hora. Hay lugares en este mundo que parecen rechazar la vida misma. Espacios donde el tiempo se ha detenido de forma antinatural y donde algo invisible pero tangible te observa desde cada rincón oscuro. A veces aceptamos trabajos por necesidad, sin hacer las preguntas correctas, sin escuchar esa voz interna que nos advierte del peligro. Y cuando finalmente entendemos dónde nos hemos metido, ya es demasiado tarde para escapar. Esta es la historia de un hombre que cruzó una línea invisible y del precio terrible que pagó por ello. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Fresnillo, Zacatecas. Tengo 32 años, aunque ahora me veo y me siento como si tuviera 50. Lo que voy a contar sucedió hace apenas 6 meses, pero para mí han sido años de tormento. No he podido dormir bien desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, regreso a ese lugar maldito. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la mina. Llevaba 3 meses sin encontrar nada y los ahorros se habían acabado. Mi esposa Lucía estaba embarazada de nuestro primer hijo y la situación se volvía más desesperada cada día. Fue mi compadre Rubén quien me habló del trabajo. Me llamó una tarde de octubre y me dijo que conocía a un hombre que necesitaba un velador para un rancho que tenía abandonado en las afueras del pueblo. El pago era muy bueno. Demasiado bueno, debí pensarlo mejor. 3,000 pesos por semana solo por cuidar que no entraran a robar. El trabajo era de noche, de 8 de la tarde a 6 de la mañana. Me dijo que el dueño vivía en Guadalajara y que solo iba al rancho 1 o 2 veces al año. El lugar llevaba cerrado como 5 años. Acepté sin hacer preguntas. La necesidad te vuelve ciego. El primer día me reuní con don Fermín, el dueño del rancho. Era un hombre mayor, como de 70 años, delgado y con una mirada que me incomodó desde el principio. No me veía a los ojos cuando hablaba. Nos encontramos en una cafetería del centro y me dio las llaves y las instrucciones. Me dijo que solo tenía que estar presente en el rancho durante la noche, que recorriera las instalaciones cada hora para asegurarme de que todo estuviera en orden. Me advirtió que no entrara a la casa principal bajo ninguna circunstancia. Dijo que estaba cerrada con candado y que no había nada de valor ahí dentro. Solo debía revisar los corrales, el establo viejo y caminar por el perímetro de la propiedad. Cuando le pregunté por qué había estado abandonado tanto tiempo, se quedó callado un momento largo. Luego me dijo que había tenido problemas con los trabajadores anteriores, que se iban sin avisar, que eran gente poco seria. Me hizo firmar un papel donde me comprometía a trabajar al menos un mes completo y me dio un adelanto de 1,500 pesos. Esa misma noche comencé. El rancho quedaba a unos 20 kilómetros del pueblo, por un camino de terracería lleno de baches. Llegué como a las 7:30 de la tarde. Todavía había luz. Desde afuera se veía descuidado, pero no tan mal. Tenía una cerca de alambre oxidada, varios árboles secos y construcciones viejas de adobe. La casa principal era de 2 pisos, pintada de blanco pero con la pintura cayéndose a pedazos. Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera. Estacioné mi camioneta cerca de la entrada y saqué mi termo de café y mi linterna. También llevaba una radio vieja para no sentirme tan solo. Mientras caminaba hacia la entrada principal del terreno, sentí un frío extraño. No era el frío normal de octubre. Era algo diferente, algo que te calaba hasta los huesos. La puerta de la cerca chirrió horrible cuando la empujé. Entré y cerré con el candado como me había indicado don Fermín. El sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros y las sombras comenzaban a extenderse por todos lados. Decidí hacer un primer recorrido antes de que oscureciera completamente. Caminé hacia los corrales. Estaban vacíos, obviamente. El piso de tierra estaba seco y agrietado. Había un comedero de concreto roto y un bebedero oxidado. En las esquinas se acumulaban montones de hojas secas y basura
que el viento había arrastrado durante años. El establo estaba peor. El techo de lámina tenía varios hoyos y adentro olía a humedad y a algo más. Algo desagradable que no pude identificar. Había herramientas viejas tiradas por todas partes. Palas oxidadas, cubetas rotas, pedazos de cuerda podrida. En una esquina encontré una silla de madera volteada y manchas oscuras en el suelo que parecían muy viejas. Cuando llegué a la parte trasera del rancho, vi la casa principal desde otro ángulo. Desde ahí se veía aún más deteriorada. Había una puerta trasera que también estaba cerrada con candado. Las ventanas del segundo piso no tenían tablas y se veían completamente negras por dentro, como bocas abiertas en la oscuridad. Para cuando terminé el primer recorrido, ya había oscurecido por completo. Regresé a mi camioneta y me senté en la parte de atrás con la puerta abierta. Encendí la radio, pero solo captaba estática y una estación de rancheras que se oía muy lejana. El viento comenzó a soplar más fuerte y hacía un sonido extraño al pasar entre las construcciones viejas. Miré mi reloj. Apenas eran las 8:15. Me quedaban casi 10 horas. Decidí tomarme un café y esperar a que dieran las 9 para hacer el segundo recorrido. Mientras bebía, comencé a escuchar ruidos. Al principio pensé que era el viento moviendo las láminas sueltas del establo, pero luego escuché algo más claro. Pasos. Pasos lentos sobre tierra como si alguien caminara arrastrando los pies. Me levanté rápido y encendí mi linterna. Alumbré hacia donde venía el sonido, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio pesado, como si algo estuviera conteniendo la respiración. «¿Está bien?», me dije a mí mismo. «Son nervios. Este lugar está abandonado y cualquier sonido se amplifica. Es normal», pero no me lo creí. A las 9 hice mi segundo recorrido. Esta vez caminé más rápido. Revisé los corrales con la linterna, todo igual. El establo también. Cuando iba caminando hacia la parte trasera, la linterna comenzó a parpadear. Le di unos golpes y volvió a funcionar normal. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Era un llanto de niño que venía desde algún lugar cercano. Me quedé completamente inmóvil. El llanto continuó por unos segundos y luego se cortó de golpe. Sentí mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Moví la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Nada. Corrí de regreso a mi camioneta. Me temblaban las manos. Saqué mi celular para llamar a Rubén, pero no había señal. Por supuesto que no había señal en ese lugar olvidado. Me quedé dentro de la camioneta con los seguros puestos. Sé que suena ridículo, como si unos seguros de puerta fueran a protegerme de lo que fuera que estuviera ahí afuera, pero necesitaba sentir algo de seguridad. Miré el reloj cada 5 minutos. El tiempo pasaba tan lento que parecía que las manecillas se movían hacia atrás. A las 10:30 me obligué a salir de nuevo. Tenía que hacer el recorrido. Necesitaba ese trabajo. Lucía contaba conmigo y el bebé venía en camino. No podía acobardarme el primer día por unos ruidos extraños. Me repetí eso una y otra vez mientras caminaba. Esta vez llevaba la linterna en una mano y un tubo de metal que encontré en la parte de atrás de mi camioneta en la otra. No sé qué pensaba que iba a hacer con él, pero me hacía sentir menos vulnerable. El recorrido fue rápido. No me detuve en ningún lado más de lo necesario. Cuando pasé por el establo, volví a oler ese olor desagradable pero más fuerte. Era como carne podrida mezclada con algo químico. Tapé mi nariz con la camisa y seguí caminando. Al llegar a la parte trasera de la casa principal, algo llamó mi atención. Una de las ventanas del segundo piso, una de esas que estaban completamente negras, ahora tenía una luz tenue adentro. Una luz amarillenta que parpadeaba como una vela. Me quedé mirando esa ventana sin poder moverme. La luz se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando con una vela en la mano. Pero eso era imposible. Don Fermín me había dicho que la casa estaba cerrada, que nadie podía entrar. La luz se detuvo justo en el centro de la ventana, y entonces vi algo que hizo que se me doblaran las rodillas. Una silueta, la sombra de una persona parada ahí, mirando hacia afuera, mirándome a mí. Dejé caer el tubo de metal. El sonido resonó en la noche silenciosa.
La silueta no se movió. Solo siguió ahí, mirándome desde esa ventana del segundo piso. Corrí. Corrí como no había corrido en años. Tropecé 2 veces, pero me levanté y seguí corriendo hasta llegar a la camioneta. Me metí adentro, cerré con seguro y me quedé ahí temblando, sudando frío a pesar del clima. No podía irme. Si me iba el primer día, perdería el adelanto y quedaría como un cobarde. Además, ¿cómo le iba a explicar a Lucía que había renunciado a un trabajo tan bien pagado por ver sombras? Pasé las siguientes 2 horas dentro de la camioneta. No volví a salir. A la 1 de la mañana la radio dejó de funcionar. Ni siquiera estática. Solo silencio. Intenté prenderla varias veces, pero estaba completamente muerta. Y yo le había puesto pilas nuevas esa misma tarde. Entonces comenzaron los golpes. 3 golpes secos en el costado de mi camioneta. Boom, boom, boom. Pausados, metódicos. Como si alguien estuviera tocando para que le abriera. No me moví. No respiré. Los golpes se repitieron. Boom, boom, boom. Esta vez en la puerta del conductor, justo al lado de mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza. Mi mente me decía que volteara, que mirara quién estaba ahí afuera. Pero mi instinto, esa parte primitiva de nuestro cerebro, que sabe cuando estamos en peligro real, me gritaba que no lo hiciera, que no mirara. Los golpes pararon. Abrí los ojos lentamente. Podía ver mi reflejo en el espejo retrovisor. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos. Y entonces, en el reflejo, vi algo más. Había alguien parado detrás de mi camioneta, una figura alta, completamente inmóvil. No podía distinguir detalles porque estaba muy oscuro, pero sabía que estaba ahí. Podía sentir su mirada sobre mí, aunque no podía ver su cara. La figura comenzó a caminar lentamente hacia el lado del conductor. Yo seguía viéndola solo por el espejo, sin atreverme a voltear directamente. Caminaba de una forma extraña, rígida, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Cuando llegó al lado de mi ventana, se detuvo. Yo podía ver su forma borrosa a través del vidrio empañado. Era definitivamente una persona, o al menos tenía forma de persona. Pero había algo terriblemente mal en sus proporciones. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. Se quedó ahí parada, sin moverse, sin hacer ruido, solo esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 5 minutos o 1 hora. Mi sentido del tiempo se había distorsionado completamente. Lo único que sabía era que no podía seguir mirando el espejo. Si seguía mirando, iba a enloquecer. Cerré los ojos de nuevo y comencé a rezar. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento recé todas las oraciones que recordaba de mi infancia. Recé hasta que mi voz se volvió un susurro ronco. Cuando finalmente abrí los ojos, la figura ya no estaba. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Todavía faltaban 2 horas y media para que amaneciera. Decidí que no iba a salir de la camioneta hasta que saliera el sol. No me importaba si me despedían. No me importaba nada. Solo quería sobrevivir a esa noche. Pero el rancho no había terminado conmigo. A las 4 de la mañana escuché voces. No era una sola voz. Eran varias, hablando todas al mismo tiempo. No podía entender lo que decían porque hablaban muy rápido y se encimaban unas con otras. Algunas sonaban como hombres, otras como mujeres, y otras sonaban como niños. Las voces venían de todas direcciones, del establo, de los corrales, de la casa principal. Era como si todo el rancho hubiera cobrado vida y estuviera conversando en un idioma que yo no podía comprender. Me tapé los oídos con las manos, pero no servía de nada. Las voces se metían en mi cabeza de todas formas. Comencé a distinguir algunas palabras sueltas. Ayuda. Duele. No puedo salir. Está oscuro. Entonces todas las voces se callaron al mismo tiempo. El silencio repentino fue ensordecedor. Y en ese silencio, escuché una sola voz. Clara, directa. Una voz de hombre mayor que venía desde justo afuera de mi ventana. Ricardo, dijo mi nombre. Esa cosa, lo que fuera que estuviera ahí afuera, sabía mi nombre. Ricardo, abre la puerta.
La voz era tranquila, casi amable, pero había algo podrido debajo de esa calma, algo malvado que intentaba esconderse detrás de un tono suave. «Ricardo, no tengas miedo, solo queremos hablar contigo». Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas sobre mis rodillas. Miré hacia la ventana, pero tenía demasiado miedo de ver qué había ahí afuera. «Ricardo, sabemos por qué estás aquí. Sabemos que necesitas el dinero, sabemos lo de Lucía, sabemos lo del bebé». Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. ¿Cómo sabía lo de Lucía? ¿Cómo sabía lo del bebé? «Abre la puerta, Ricardo, queremos ayudarte. Podemos darte más que dinero. Podemos darte todo lo que necesitas. Solo tienes que dejarnos entrar». La voz se detuvo. El silencio regresó. Y entonces muy suavemente alguien comenzó a raspar la ventana. No eran rasguños violentos. Eran lentos, deliberados, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Me acurruqué en el asiento tanto como pude. Cerré los ojos y me puse a pensar en Lucía, en su sonrisa, en cómo se ponía las manos en la panza cuando hablaba con el bebé. Eso era lo único que me mantenía cuerdo en ese momento. Saber que tenía que regresar a casa con ella. Los rasguños continuaron hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. En el momento exacto en que la luz tocó el horizonte, todo se detuvo. Los rasguños, el frío antinatural, la sensación de ser observado. Todo desapareció como si nunca hubiera existido. Esperé hasta las 6:30, hasta que el sol estuvo completamente arriba, antes de salir de la camioneta. Mis piernas apenas podían sostenerme. Me dolía todo el cuerpo por haber estado tenso tantas horas. Miré alrededor. Todo se veía normal bajo la luz del día, solo un rancho viejo y abandonado. Caminé hacia la ventana donde había estado la cosa que me hablaba. No había marcas, no había rasguños, nada que probara que algo había pasado. Salí del rancho lo más rápido que pude. Manejé de regreso al pueblo con las manos todavía temblando. Cuando llegué a casa, Lucía estaba despierta preparando el desayuno. Me vio entrar y su sonrisa se borró inmediatamente. «Ricardo, ¿qué te pasó? Estás blanco como papel». No sabía qué decirle. No podía contarle la verdad porque sonaría como un loco. Así que le dije que había sido una noche tranquila, pero que no había podido dormir bien en la camioneta. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Me preparó café y me hizo sentarme. Le dije que necesitaba dormir unas horas antes de hablar de cualquier cosa. Me acosté en nuestra cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta en la ventana del segundo piso. Escuchaba esa voz diciendo mi nombre. Pasé todo el día intentando convencerme de que no volvería al rancho. Le di vueltas y vueltas en mi cabeza, pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba el adelanto que ya había gastado en las consultas médicas de Lucía y en pagar deudas atrasadas. Recordaba que teníamos que comprar cosas para el bebé, que el casero nos había dado una última oportunidad con la renta. La necesidad es una trampa cruel. Te obliga a regresar a lugares donde sabes que no deberías estar. Esa tarde, como a las 5, llamé a Rubén. Le pregunté si sabía algo sobre el rancho, si había escuchado historias. Se quedó callado un momento largo antes de responder. «Mira, compa, no quería decirte nada para no asustarte, pero ese rancho tiene mala fama. Dicen que don Fermín tenía trabajadores viviendo ahí hace como 10 años. Varios de ellos desaparecieron. Así nada más. Un día estaban y al siguiente ya no. Sus familias los buscaron pero nunca aparecieron». Sentí que se me revolvía el estómago. «¿Y por qué no me dijiste antes?» «Porque son solo rumores, Ricardo. Ya sabes cómo es la gente del pueblo. Les gusta inventar historias. Además, tú necesitabas el trabajo». Colgué sin despedirme. Estaba furioso con Rubén, pero más furioso conmigo mismo por haber aceptado ese trabajo sin hacer preguntas. Cuando le dije a Lucía que tenía que irme de nuevo al rancho, me tomó de las manos. «No vayas, Ricardo. No sé qué pasó anoche, pero te conozco, algo te asustó mucho. Encontraremos otra forma. Yo puedo buscar trabajo, mi mamá puede ayudarnos». Quise decirle que sí, quise quedarme, pero pensé en el bebé, en que necesitaría pañales, leche, ropa, un lugar decente donde vivir.
Pensé que tal vez si sobrevivía un mes completo en ese rancho, tendríamos suficiente dinero para salir adelante unos meses mientras encontraba algo mejor. Voy a estar bien, le mentí. Solo fue una noche difícil. Ya me acostumbraré. Lucía tenía lágrimas en los ojos cuando me fui. Ahora sé que ella presentía algo. Las mujeres tienen un instinto para estas cosas que los hombres hemos perdido. Llegué al rancho a las 7:30 de nuevo. Esta vez llevaba más linternas, pilas extras, una lámpara de mano recargable y hasta una radio nueva. También llevé una Biblia que me había dado mi madre años atrás. No sabía si serviría de algo, pero la necesitaba. El sol todavía estaba arriba cuando entré. Me estacioné en el mismo lugar y comencé mi primer recorrido mientras había luz. Todo se veía igual que el día anterior. El establo con su olor desagradable, los corrales vacíos, la casa principal con sus ventanas negras mirándome como ojos muertos. Esta vez me acerqué más a la casa. Caminé alrededor de ella intentando encontrar alguna explicación para la luz que había visto en el segundo piso. Las puertas estaban bien cerradas con candados gruesos y oxidados. Las ventanas del primer piso estaban tapadas con tablas clavadas que tenían años ahí. No había forma de que alguien hubiera entrado. Cuando oscureció, regresé a mi camioneta. Encendí todas las luces que había traído. Puse la radio en una estación de noticias. El sonido de voces normales hablando de cosas normales me tranquilizaba un poco. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Hice mis recorridos a las 9 y a las 10:30. No escuché nada extraño. No vi nada fuera de lugar. Comencé a pensar que tal vez la noche anterior había sido una casualidad, que mi mente había exagerado las cosas por el cansancio y los nervios. Pero a las 11:30, la radio comenzó a fallar de nuevo. La señal se fue perdiendo gradualmente hasta que solo quedó estática. Cambié de estación, pero todas estaban igual. Intenté con la otra radio que había traído y pasó lo mismo. Entonces se fueron las luces, todas al mismo tiempo. La linterna, la lámpara recargable, incluso las luces del tablero de mi camioneta. Todo se apagó dejándome en una oscuridad completa. Mi corazón comenzó a latir descontrolado. Intenté prender las luces una y otra vez, pero no respondían. Era como si algo estuviera drenando toda la energía a mi alrededor. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. La luna estaba en cuarto creciente y daba suficiente luz para distinguir las formas de las construcciones. Y fue entonces cuando lo vi. En la casa principal, en cada una de las ventanas del segundo piso, había luces. No eran luces de velas como la noche anterior. Eran más brillantes, más definidas. Y en cada ventana había una silueta parada, inmóvil, todas mirando hacia mi camioneta. Conté las ventanas. Había 6. 6 figuras distintas mirándome desde el segundo piso de una casa que supuestamente estaba vacía y cerrada. Intenté arrancar la camioneta. Puse la llave en el encendido y la giré. Nada. El motor ni siquiera hizo el intento de prender. Lo intenté una y otra vez. Nada. Estaba atrapado. Las figuras en las ventanas comenzaron a moverse. Todas al mismo tiempo. Todas con los mismos movimientos sincronizados. Levantaron sus brazos y los pusieron sobre el vidrio de las ventanas, como si quisieran salir. Entonces escuché la puerta principal de la casa abrirse. Un chirrido largo y oxidado que cortó el silencio de la noche, y las figuras desaparecieron de las ventanas. Supe en ese momento que venían hacia mí. Salí de la camioneta porque quedarme adentro era esperar a que me encontraran. Empecé a correr hacia la salida del rancho. Tropecé con piedras y ramas secas, pero seguí corriendo. Podía escuchar pasos detrás de mí. Muchos pasos. No solo de una o dos personas, sino de varias. Todas corriendo a la misma velocidad. Todas respirando al mismo tiempo con un sonido rasposo y horrible. Llegué a la cerca de la entrada y mis manos temblaban tanto que no podía abrir el candado. Las figuras se acercaban. Podía escucharlas cada vez más cerca. Finalmente el candado cedió y empujé la puerta. Salí del rancho y corrí por el camino de terracería. No sé cuánto corrí. Kilómetros tal vez. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no podían dar un paso más. Cuando finalmente me detuve y miré hacia atrás, las figuras se habían detenido justo en la entrada del rancho. No podían salir, o no querían.
Solo se quedaron ahí paradas, observándome desde la distancia. Caminé el resto del camino hasta llegar a la carretera principal. Un camión de carga se detuvo y el conductor me dio un aventón hasta el pueblo. Me dejó en la madrugada frente a mi casa. Lucía me abrió la puerta y se asustó al verme. Estaba cubierto de tierra y sudor, con la ropa rasgada y rasguños en los brazos. Le conté todo, cada detalle de esas 2 noches. Esperaba que pensara que me había vuelto loco, pero en lugar de eso me abrazó y me dijo que nunca volvería a ese lugar. Al día siguiente intenté contactar a don Fermín para decirle que renunciaba. Su teléfono estaba fuera de servicio. Fui a la dirección que me había dado en Guadalajara, pero la casa estaba abandonada. Los vecinos me dijeron que ahí no vivía nadie desde hacía años. Busqué a Rubén y le conté lo que había pasado. Me dijo que también había intentado contactar a don Fermín y no había podido. Que el número desde el que lo había llamado originalmente ya no existía. Nos dimos cuenta de que Rubén nunca había conocido a don Fermín en persona. Solo había hablado con él por teléfono una vez. Fuimos con las autoridades, pero no nos tomaron en serio. Dijeron que probablemente me había encontrado con gente que estaba usando el rancho para actividades ilegales y que me había asustado. Que los ranchos abandonados atraen ese tipo de problemas. No quisieron ir a investigar. Intenté seguir con mi vida. Encontré trabajo en una tienda de abarrotes. El pago era mucho menor, pero al menos podía dormir en las noches. O eso pensé. 2 semanas después de dejar el rancho, comenzaron las pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta ahí, atrapado en mi camioneta mientras las figuras rodeaban el vehículo. Soñaba que abría los ojos y estaba en el 2º piso de la casa principal, viendo mi propio cuerpo abajo en la camioneta. Soñaba que las voces me llamaban y yo no podía evitar caminar hacia ellas. Me desperté una noche y Lucía estaba sentada en la cama mirándome con miedo. Me dijo que había estado hablando en sueños, que había dicho cosas extrañas en una voz que no era la mía, que había dicho, ya casi es tiempo, ya casi puede venir con nosotros. Los meses pasaron y las pesadillas empeoraron. Dejé de dormir. Empecé a ver sombras en las esquinas de nuestra casa. Sentía que algo me observaba todo el tiempo. Lucía también comenzó a sentirlo. Me dijo que a veces, cuando yo no estaba, escuchaba pasos en el techo. Que sentía que alguien tocaba la puerta, pero cuando abría, no había nadie. El bebé nació en marzo. Un niño hermoso y sano que lloraba cada vez que yo lo cargaba. Se calmaba inmediatamente cuando Lucía lo tomaba, pero conmigo solo lloraba. Como si supiera que algo en mí estaba mal. Como si pudiera ver algo que los demás no podían. Hace una semana fui al doctor porque no podía más con el insomnio y los dolores de cabeza constantes. Me hizo varios estudios. Hoy me llamó para darme los resultados. Me dijo que tengo una masa en el cerebro, que apareció de la nada, que en los estudios que me habían hecho hace un año no había ninguna señal de ella, que es agresiva y está creciendo rápido. Me dio 6 meses, tal vez menos. Cuando salí del consultorio mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y era la voz. Esa voz de hombre mayor que había escuchado aquella segunda noche en el rancho. Hola Ricardo. Te dije que podíamos darte lo que necesitabas. Te dimos 2 meses buenos con tu familia. 2 meses donde pudiste ver nacer a tu hijo. Ahora es tiempo de pagar. Colgué y bloqueé el número, pero sigue llamando desde números diferentes. A veces es la voz del hombre. A veces son las otras voces, todas hablando al mismo tiempo. Anoche tuve un sueño diferente. Soñé que estaba en el rancho de nuevo, pero esta vez no estaba solo en mi camioneta. Había otros conmigo. Otros veladores que habían aceptado el trabajo antes que yo. Todos estábamos atrapados ahí, mirando desde las ventanas del 2º piso esperando a que llegara alguien nuevo. Y en el sueño, yo sabía que pronto iba a estar ahí permanentemente. Que cuando me llegara mi tiempo no iba a morir en un hospital rodeado de mi familia. Iba a despertar en ese rancho, en esa casa maldita, condenado a mirar desde esas ventanas oscuras por toda la eternidad. Le conté todo esto a Lucía esta mañana. Le dije que cuando yo no esté, que nunca deje que nuestro hijo sepa sobre ese rancho. Que si alguien le ofrece un trabajo como velador en un lugar abandonado con un pago demasiado bueno, que huya. Que algunos lugares no están abandonados porque sí. Que algunos lugares tienen dueños que nunca se van.
Ella lloró y me prometió que lo protegería, que le enseñaría a nuestro hijo a hacer las preguntas correctas, a no dejar que la necesidad lo ciegue como me cegó a mí. Mientras escribo esto, puedo ver por la ventana de nuestra casa. Hay una figura parada en la esquina de la calle. No se mueve, solo observa. Sé que es una de ellas. Sé que están esperando. El doctor me dijo que tengo 6 meses, pero yo sé la verdad. No tengo ni 6 semanas. Puedo sentir cómo esa cosa en mi cerebro crece cada día. Puedo sentir cómo me jala hacia ese rancho, como si hubiera dejado parte de mi alma ahí, y el resto de mí necesitara reunirse con ella. Esta noche voy a acostarme al lado de Lucía. Voy a besar a mi hijo mientras duerme. Y voy a intentar no pensar en el momento en que finalmente cierre los ojos y despierte en ese lugar, en esas ventanas del segundo piso, mirando hacia afuera, esperando, porque ahora entiendo la verdad sobre ese rancho. No es que esté embrujado o maldito, es algo peor. Es un lugar que se alimenta, un lugar que ofrece lo que necesitas desesperadamente, y luego te cobra con lo único que realmente tienes: tu libertad, tu alma, tu eternidad. Y una vez que aceptas su oferta, una vez que cruzas esa cerca y pasas una noche ahí dentro, ya eres suyo. Puede que te deje irte por un tiempo, puede que te deje vivir unos meses más, pero siempre, siempre vas a volver. La figura en la esquina sigue ahí, esperando. Y yo sé que muy pronto voy a caminar hacia ella, no porque quiera, sino porque ya no tengo otra opción. Algunos trabajos cuestan más de lo que jamás podrás pagar, y cuando te das cuenta del precio real, ya es demasiado tarde para rechazar el trato.